¿Se va a hacer obligatorio el uso de cubrebocas en México, sí o no? ¿Y usted va a usar el cubrebocas ahora en adelante, ahora que ya padeció la enfermedad, sí o no? En México no hay autoritarismo. Está prohibido prohibir. Todo es voluntario. ¿Usted va a usar el cubrebocas? No. Ahora ya, además, de acuerdo a lo que plantean los médicos, ya no contagio. De esta manera reapareció ante las cámaras de televisión el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, después de haber estado apartado de sus obligaciones por coronavirus, enfermedad que solo en esta nación ha cobrado la vida de más de 166,000 personas, con al menos 1,000 fallecidos por día. Sus declaraciones han sido claras: no usará mascarilla. Esto pese a que México se ubica como el tercer país en el mundo con mayor número de muertes por COVID y donde, además de registrarse cerca de 2 millones de casos, existe una insólita escasez de tanques de oxígeno para atender a los pacientes positivos. Un daño que para la doctora Lorian Jiménez es irreparable. Lo explica en su último libro titulado Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Y hoy conversamos con ella aquí en Código 58. Doctora, buenas noches, ¿cómo está? Le saludamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un placer estar en el programa. Gracias por la invitación. Gracias por atendernos. Para comenzar, quisiera conocer su opinión sobre la insistencia del presidente López Obrador de no usar mascarilla y además considerarlo autoritarismo. Sí, bueno, es una más de tantas irresponsabilidades y negligencias que se han cometido durante la pandemia en México. Esto es absolutamente imperdonable. México tiene los contagios en las comunidades en México corren de forma rampante. El gobierno mexicano nunca ha instituido una medida epidemiológica para contener los contagios en la comunidad. Aunado a esto, tenemos los hospitales al borde de la saturación. Más de 166,731 muertos por COVID-19 reportados al día de hoy. Esta es solamente la cifra oficial, que sabemos que está subestimada, subreportada. Nuestras cifras de exceso de mortalidad registran que esta cifra necesita ser multiplicada por un factor de 2.6 para tener una idea de cuántas personas en México han muerto por COVID-19. Esto quiere decir que México hoy suma por arriba de 433,000 muertes en la realidad. Y sin embargo, el presidente sigue incurriendo en esta, por demás, lamentable actitud ignominiosa de rehusarse a utilizar el cubrebocas y de instruir correctamente a la población para que la población pueda protegerse de esta letal enfermedad. Ha sido un episodio, uno más de tantos episodios vergonzosos que el gobierno mexicano ha cometido durante la pandemia. Es por todo eso que nos acaba de narrar, doctora, que usted ha calificado como criminal la gestión del gobierno mexicano. Bueno, no por este episodio de hoy, porque evidentemente no había ocurrido cuando terminé de escribir el libro, pero por este y por episodios similares, ¿verdad? La verdad es que lo califico de criminal por lo siguiente. Sabemos en México, se ha sabido durante mucho tiempo, casi un año, qué se tenía que hacer para detener esta catástrofe que nos está golpeando. Se sabe que la persona responsable de la pandemia es un doctor en epidemiología. Este hombre sabe lo que se tiene que hacer para detener esto. No es lo que nos está pasando en México, no es un error por falta de información. Es una decisión consciente que se ha tomado de no hacer lo que se tiene que hacer para detener la muerte dentro de la población en México. Entonces, le llamo criminal porque criminal es tener las herramientas para detenerlo y tomar la decisión consciente de no hacerlo. Eso es criminal. Doctora, ¿y por qué no lo hace? Pues tendríamos que preguntarle al doctor Hugo López-Gatell por qué no lo hace.
Y también al presidente de la República tendríamos que preguntarle por qué no da instrucciones de que se haga algo distinto. En México se sentó una estrategia supuestamente en el mes de enero, y pese a todas las evidencias que se han acumulado, pese a la cantidad de muertos, la tragedia que nos está azotando en muchos campos, nos azota una tragedia social, económica, sanitaria, ¿sí? Y pese a la suma de muertes, no se cambia nada, no se hace nada por rectificar. Entonces, ¿cuál es la razón? Pues sería imposible, tendría uno que meterse en la cabeza del presidente y del subsecretario de Salud para saber por qué lo hacen. Supongo que consideran que están ahorrando dinero o algo por el estilo, no estableciendo la estrategia correcta mediante la ampliación de pruebas diagnósticas, el rastreo de contactos, el aislamiento de casos positivos. Supongo que pensaron en un inicio que estarían ahorrando, pero ahora con tantas empresas que se han ido a la bancarrota, con tanto desempleo en México, con tantas familias enlutadas por la muerte de sus seres queridos, pues me pregunto si todavía creen que se han ahorrado algo. Wow. Porque esto le ha salido más caro al país que cualquier otra cosa que hubieran podido hacer. Wow, doctora. La vacuna rusa que ha dicho la revista británica Lancet que sí, que avala la efectividad que dice tener. Y la semana pasada el subsecretario de Salud mexicano, cuando anunciaba su distribución en México, fue criticado en las redes sociales porque él mismo había criticado a esa misma publicación Lancet en el pasado por criticar la gestión de México frente al coronavirus. Dígame sobre la vacuna, ¿qué nivel de tranquilidad cree usted que pueda tener la población de su país? Pues los mexicanos no tenemos ningún nivel de seguridad ni de certidumbre con respecto a nada de lo que ocurre durante la pandemia. Hoy se dice una cosa, mañana ocurre otra, se prometen cosas que no se cumplen. Es decir, aquí nos están hablando de que vamos a llegar al pico desde el mes de abril. Ahora es febrero del año siguiente y ese pico nunca llegó. Es decir, seguimos escalando en un brote eterno, gracias a que no se han tomado las medidas necesarias, ¿no? Entonces, su pregunta es, ¿me repite, por favor, la pregunta que me acaba de hacer? Sobre la vacuna rusa, el uso de la vacuna rusa, ¿no le devuelve esto un poco la tranquilidad a los mexicanos? Pues no lo creo, porque hay varias cosas. Se nos dijo que iban a llegar 1.400.000 dosis desde el mes de enero, ya se terminó enero. México no ha vacunado a más de 700,000 personas en todo este tiempo. Se dijo que se iba a vacunar primero a los profesionales de la salud. No se hizo eso, no se vacunaron a todos los profesionales de la salud y sin embargo se empezó a vacunar a maestros en el estado de Campeche. Hay profesionales de la salud que han quedado sin segunda dosis y van a tener que esperar 6, 8 semanas o más para recibirla, si acaso la reciben, porque recibieron la vacuna de Pfizer. Ahora nos están contando una historia de que vamos a recibir esta vacuna rusa, cuando son los propios rusos quienes están diciendo que no tienen la capacidad de producción de la segunda dosis. A saber, como para que lo sepa el auditorio, la vacuna rusa es la única que tiene un componente diferente la primera dosis de la segunda. No es como la vacuna de Pfizer, en donde lo que se coloca en la primera dosis y en la segunda es lo mismo. En la rusa no, y los rusos están diciendo que no tienen ahorita la capacidad de producción de la segunda dosis. Entonces se dice que van a llegar 22 millones o 24 millones de vacunas rusas, pues no da ninguna tranquilidad de que no sabemos si eso es cierto o no, si van a llegar y cuándo, si vamos a tener la segunda dosis o no. Es decir, no hay tranquilidad. No hay tranquilidad, hay más incertidumbre, hay más preocupación. Doctora, gracias por compartir con nosotros parte de su trabajo y de su investigación. Le saludamos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer. Bien, con esto nos despedimos. Hasta mañana, que tengan feliz noche.